Me da mucho gusto poder saludar a mi compañero, él es subdirector de Animal Político y por supuesto aquí también colabora en el espacio informativo de Ciro Gómez Leiva, en Ciro por la Mañana, Omar Sánchez de Tagle. Omar, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Omar, pues muchas gracias por atender esta comunicación para platicarnos. El día de ayer tú estuviste presente en la conferencia de prensa que dio el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram. ¿Qué puedes destacar sobre esta conferencia de prensa, sobre la información que se da, pero también sobre el entorno que se da alrededor de los señalamientos que hace el Procurador y también lo que se vive, lo que se respira? Se ve tensión tanto de su parte, pero también de este lado. ¿Qué nos puedes platicar? Mira, ayer me llamó mucho la atención las versiones que teníamos. Tú recordarás que igual hace 3 o 4 semanas el padre Solalinde daba una versión muy similar en donde se le decía, él denunciaba que los estudiantes habían sido calcinados. Curiosamente, fíjate que el 8 de octubre se filtró información justamente en este sentido, en donde la Procuraduría hacia el 8 de octubre tenía 2 testigos que narraban que habían sido asesinados los 43 normalistas, pero que también habían sido calcinados. Esta información se da hace exactamente un mes y lo que nos resalta mucho ayer de la conferencia de prensa es que se tuvo que llegar el pasado 27 de octubre a la captura de otros 3 personajes, y estos 3 personajes son los que narran la versión original que tenía la Procuraduría General de la República, y esto es lo que está llamando mucho la atención, no solamente a los padres de familia, sino a los propios abogados de los padres de familia, que dicen, pues se estaba administrando la información aparentemente de la Procuraduría General de la República. Digamos, este es el malestar principal que se tiene. Fue una conferencia de prensa muy complicada para el Procurador General de la República. Finalmente no es fácil detallar lo que se hizo ayer, es decir, la forma en que fueron calcinados, la forma en que se realizó todo el operativo, y bueno, y simplemente escuchar los testimonios de estos 3 hombres que van dando detalle de cómo a través de un camión los llevan ahí al cerro, al basurero de Cocula, y cómo los van, digamos, quemando por horas. Fue una conferencia difícil y pues un día difícil también para los padres. Las investigaciones, se dice, todavía continúan. No se puede decir que están muertos los 43 normalistas. El propio procurador dijo que están en calidad de desaparecidos. Sin embargo, bueno, todo lo que se encontró, todos los pocos restos serán llevados a un laboratorio en Austria, y fíjate, como detalle, ayer decía el Procurador General de la República que se harán exámenes mitocondríacos, y esto solo ha ocurrido, lo más reciente que tenemos de este tipo de pruebas es con los hechos ocurridos en Nueva York con el 11 de septiembre, en donde se hicieron pruebas muy similares. Los resultados tardaron un año en el caso de Nueva York. Aquí todavía no se sabe si durará un año o más, porque digamos, sobre las cenizas es muy complicado hacer los exámenes periciales, Jaime. Omar, sobre la labor periodística que has venido realizando, en particular en este caso que le has dado seguimiento, junto con también con lo del caso Tlatlaya, que también hemos visto que le has dado un seguimiento muy puntual, poner las piezas del rompecabezas, como tú lo comentas, esperar a que la información sea de manera oficial o salga a la luz pública de manera oficial, complica y lleva a una complejidad diferente a atender esta situación de manera periodística a otras que has atendido de esta magnitud. Sí, yo creo que esta ha sido de las más complicadas. Estrictamente el caso igual ha sido complicado. Uno, yo creo que también por el tipo de omisiones que se dio desde el principio de las investigaciones, es decir, tuvieron que pasar 12 días, 15 días después de que ocurrieron los hechos para que la Procuraduría General de la República tomara el caso. Las primeras investigaciones que hizo la Procuraduría de Justicia de Guerrero estaban muy contaminadas. Cómo se fue dando la recolección de hechos, incluso la forma en que se fueron, lo decían ayer en la conferencia de prensa los padres de familia, un día se decía que había una fosa, a los 2 días se encontraban otras, había información encontrada. Digamos, periodísticamente armar este rompecabezas también fue muy complicado. Incluso ayer mismo tú notaste que las primeras horas después de que se dio la reunión con los padres de familia, pasaron varias horas todavía para que se dieran las primeras versiones antes de la conferencia de prensa, y digamos, ha sido muy hermético la parte
de lo que ha ocurrido con la autoridad. Se daba cuenta de repente en conferencias de prensa, pero no se daba detalles nuevos, sobre todo en las últimas conferencias. Omar, por último, atendiendo la parte jurídica y lo que corresponde al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa, la situación de ellos se maneja en rumbos y en rutas diferentes. Y también nos enteramos el día de ayer que la chica que les había dado cobijo dentro de una de sus casas, esa niña Berumen, había tenido la posibilidad de salir bajo fianza. ¿Ahí qué información tienes o con qué información cuentas? Mira, lo que tenemos es, José Luis Abarca está preso por delitos que no tienen nada que ver con los 43 normalistas, son hechos ocurridos en el 2013, digamos por homicidios. La investigación sobre su responsabilidad en los hechos de Ayotzinapa, de la desaparición de estos 43 normalistas, sigue. La esposa, María de los Ángeles Pineda, se les negó una orden a la Procuraduría General de la República. Ayer decía el procurador, que no se acordaba él, incluso ahí venía una primera contradicción. El 22 de octubre él decía que se había solicitado 3 órdenes de aprehensión, una de ellas contra María de los Ángeles Pineda, pero el hecho es que ella está arraigada, se le está tratando de cuadrar la investigación para poderla consignar en los próximos 40 días por los hechos ocurridos en Ayotzinapa. Y en el caso de Noemí Berumen es un delito no grave, digamos, es el simple encubrimiento, salió bajo fianza, bajo las reservas de ley, seguirá la investigación por encubrimiento, pero lo cierto es que la Procuraduría tendrá que elaborar una buena averiguación previa para poder consignar por los hechos de Iguala a el propio José Luis Abarca y a María de los Ángeles Pineda. Pues Omar Sánchez de Tagle, muchas gracias por atender esta comunicación y estaremos en contacto contigo. Sabemos que tienes cuentas con muy buenas fuentes para darle el seguimiento periodístico a este caso y a otros más que hemos estado dándole seguimiento durante los últimos meses. Gracias, que estés muy bien, que tengas estupendo fin de semana. Igualmente, muy buenos días a ti y a todo el auditorio.